Bueno, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos una vez más a nuestra sesión que yo llamo de ciencia y convivencia. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Carolina Oñate, que nos va a hacer el favor de hablarnos sobre la importancia de la medicina nuclear en el diagnóstico de imagen. Solo antes voy a presentarles algún par de casos que se me hacen interesantes y que les voy a mostrar a continuación. Estos casos tienen que ver con implantes mamarios, tiene que ver con cirugía plástica, es algo interesante. Y miren, el primer caso que les presento es el siguiente. Esta paciente de 47 años se presenta a una mamografía para control de implantes mamarios. Entonces, nuestra técnica especializada en mama, la técnica Karen, me dice, doctor, algo está pasando porque yo no veo ningún implante. Y les dije, caray, a ver, vamos a ver las imágenes. Y me enfrento a estas imágenes. Y la señora jura y perjura que tiene implantes, que se los colocó hace varios años y que viene para un control de los mismos. Entonces observo estas imágenes, en las que nos pueden llamar la atención, en primer lugar, la ausencia de implantes. En segundo lugar, que en la mama izquierda se observan 2 o tal vez 3 pequeñas imágenes hipodensas en cuadrante superior y externo. Hay engrosamiento de la piel, sin duda, pero también es parte del procedimiento seguramente al que le hicieron al colocarle los implantes, pero nada de implantes, no se ven implantes en ninguna parte. De manera que ante estas imágenes, bueno, podríamos hacer un poquito de memoria o de elaboración diagnóstica y recordar qué es lo que se ve negro, oscuro o radiolúcido en una radiografía. Son dos cosas, el aire y la grasa. Entonces, esto, pues yo pensé que sería aire, pero ¿cómo pudo haber llegado este aire a la glándula mamaria en una paciente que está prácticamente asintomática? Entonces, lo que hice fue pasarla a ultrasonido. Este es el ultrasonido de la mama derecha. Esto es en el aspecto del cuadrante superior externo, en donde vemos una zona de distorsión de la arquitectura completamente. Hay una distorsión con áreas hiperecoicas, hipoecoicas. No tiene el tejido glandular normal. En otras áreas, un poco más hacia afuera de esta lesión, trataba de ser un poco más normal el tejido, pero fíjense cómo en esta región, hacia la parte muy profunda de la glándula mamaria, aparece esta imagen digamos, hiperecoica, vamos a llamarle estriada, irregular, que produce una extensa sombra acústica. Evidentemente, esto no pertenece a nada que haya yo visto antes, no es un tumor, no es no es más que algo externo, no puede ser nada más que algo externo. Y no podemos ver nada hacia atrás de esta estructura. Bien, ahora les voy a mostrar lo que aquí está en la amplificación de esta imagen, que pareciera como un pequeño esqueletito, decir estas imágenes estriadas. Y ahora en la mama izquierda observamos algunas áreas de tejido normal, glandular, fibroglandular normal, y otras áreas también de distorsión de la arquitectura, en donde hay algunas áreas quísticas con reforzamiento posterior, con este tejido hiperecoico y con toda esta masa o este conglomerado heterogéneo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí acompañándonos a algunos doctores. Está el doctor Fernando Mendoza. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Qué opinas de esta de estas imágenes? ¿Alguna idea? Cuerpo extraño sería la primera opción. La paciente no recuerda que se le haya administrado o inyectado nada, únicamente refiere que tiene sus implantes mamarios normales. Bueno, pues entonces ante esta situación, mi reporte fue el siguiente. Aquí está la síntesis. Tenemos mamas sin evidencia de implantes de densidad, áreas radiolúcidas en la mama izquierda, un patrón, digamos, lineal extraño aquí, así que se extiende hacia abajo, que no es del tejido glandular, y estas imágenes como de cuerpo extraño también, con unas áreas dispersas heterogéneas en la mama izquierda, con estas áreas radiolúcidas que en ultrasonido se muestran quísticas, que yo considero que se trata de necrosis grasa. Entonces, y los implantes, bueno, pues mi interpretación fue la siguiente, puse que había cambios postoperatorios,
en mamas con alteraciones que pueden corresponder a implantes salinos rotos y necrosis grasa. Lo que yo sugerí fue hacer una resonancia con contraste para afinar la calidad diagnóstica, pero desafortunadamente, como es práctica privada, la paciente se perdió, ya no regresó al estudio de resonancia magnética, por lo tanto me quedo con esta suposición, con este posible diagnóstico. ¿Por qué hice este diagnóstico de implantes salinos rotos? Porque me acordé que en algunos de los casos interesantes que he visto en alguno de los cursos, apareció una imagen como la que sigue que les voy a mostrar. Fíjense, aquí tenemos del lado derecho una mamografía previa a una paciente que muestra estos implantes salinos. ¿Cómo sabemos que son salinos? Bueno, porque tienen una cierta densidad, una cierta radiotransparencia que nos permiten ver los pliegues que hay dentro de ellos. Los implantes de silicona y los más actuales tienen una densidad mayor y es homogénea. Es difícil poder ver a través de ellos. La paciente en el siguiente control que vino a mamografía se encontró la siguiente secuencia de imágenes que les muestro. Este es un caso obtenido de la página de Radiopedia, en donde lo que reportaron fue precisamente eso, la ruptura extracapsular de los implantes, y como son salinos, se absorben y desaparece en su totalidad el líquido, de manera que si no se hace una compresión adecuada y, por ejemplo, se hace una compresión insuficiente, pues no se verían, no se alcanzarían a ver los implantes. Lo extraño en nuestro caso es que no se alcanza a ver nada de tejido denso de los implantes. Estoy seguro que la resonancia magnética hubiera mostrado que había unas bolsas colapsadas aquí que no tenían la densidad suficiente para este caso. Bueno, haciendo un poco más de revisión al respecto, encontré, por ejemplo, en la misma página, otra forma de desaparición de los implantes, como vemos en esta tomografía. En esta TAC de tórax vemos cómo los dos implantes están totalmente ponchados, o sea, colapsados, o sea, con ruptura extracapsular, y desaparecen prácticamente el volumen, quedando únicamente de manera residual la cápsula, el tejido y un poquito de líquido dentro de uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo? Ok, hacemos una pausa, parece que tenemos algún comentario, ¿sí? Bueno, porque el Virral Cero lo hubiera sugerido si hubiera pensado que se trataba de una lesión maligna. Y por ser una lesión benigna, porque no hay ningún indicio para que esto sea algún proceso neoplásico, sino que es una complicación de las cirugías, por eso no la dejé como Virral Cero. Podría haberse reportado como Virral Cero y forzar la situación para que la paciente se hiciera la resonancia magnética. Yo creo que el cirujano plástico que la vio o la iba a ver, ha de haber tomado la decisión de hacer una intervención o no sé. Es lo malo de los casos privados. Con frecuencia los médicos sí me ayudan, sí, los puedo seguir, los estoy molestando y nos dan retroalimentación. Este es un caso que desafortunadamente se nos perdió. Otro caso interesante que encontré está en esta revista del New England Journal of Medicine, que es otro caso de desaparición de prótesis mamaria en una paciente que tuvo cáncer de mama con cirugía reconstructiva y le dejaron un implante. Y resulta que durante un ejercicio el implante mamario se absorbió, se metió dentro de la caja torácica, como se pueden ver en estas dos imágenes de tomografía. Se metió en el espacio pleural y vemos cómo la paciente se le inflaba y se le desinflaba con las maniobras de Valsalva el área de las partes blandas. Bueno, es otro caso más de desaparición de los implantes mamarios. Y no es el único. Hay otro reporte de una revista de cirugía plástica europea del 2021, en la que nos muestran en esta resonancia magnética cómo este otro implante de silicón desaparece y se mete dentro del tórax. O sea, se venció totalmente o irrumpió sobre la pared intercostal y se mete al tórax. Un caso más de desaparición de implantes. Otro caso más, también muy parecido al segundo que les mostré, que hay una ruptura extracapsular de implantes con solución salina, prácticamente desaparecen. Entonces, fíjense cómo en este caso, que si se hubiera hecho la compresión inadecuada, insuficiente, no se vería el implante, pero en el caso de nosotros no hubo ninguna de estas situaciones. Es un caso que pues hay que tenerlo en mente y estar pendiente de estas situaciones. Hay que recordarles a los médicos, a los pacientes, que los implantes mamarios tienen muchas ventajas estéticas,
plásticas, psicológicas, y es que no aumentan el riesgo para que una paciente tenga cáncer de mama. El único problema es que se tienen que incrementar el número de proyecciones que se toman en una mamografía a una paciente con implantes, realizando estas proyecciones complementarias que llamamos proyecciones de Eklund, en la que aparte de las proyecciones convencionales como esta, se desplaza el implante hacia atrás, dejando el puro tejido glandular sobre el cual se va a producir la compresión y la obtención de estas proyecciones complementarias. Entonces, las pacientes que tienen implante se van a tomar no cuatro proyecciones, sino se van a tomar 8, que son el doble. Las pacientes y los médicos deben de preparar a sus pacientes para que sepan esto y haya una cooperación para que el estudio sea lo más adecuado posible. Además, es recomendable realizar ultrasonido aparte de la mamografía en casos de implante mamario. Lo que no es recomendable es sustituir la mamografía por el ultrasonido cuando hay implantes. A pesar de lo cual, les voy a presentar el siguiente caso. Este caso que les voy a mostrar es una paciente de 65 años con sospecha de ruptura de implantes mamarios. Acude con su cirujano plástico para hacer el cambio y el médico le palpa una masa en el cuadrante superexterno y prudentemente la envía a ultrasonido. La paciente refiere que esa masa la relaciona a un antiguo traumatismo en esa zona. Piensa que a lo mejor es un hematoma. Sin embargo, vamos a ver en el ultrasonido, aparte de ver el implante, que sí definitivamente mostraba signos de ruptura intercapsular, como son estos pliegues, el signo del linguini, el signo de la llave, de la cerradura. Hay muchos signos que se pueden ver tanto en ultrasonido como en resonancia magnética. Pero aquí lo que nos llama la atención o nos confirma es la presencia de una gran masa en el cuadrante superexterno. Esta masa pues es homogénea, esta masa es vascularizada, es de márgenes angulados, mide más o menos 2 o 3 centímetros, no tengo aquí a la mano la medición, pero pues es una lesión definitivamente de alto riesgo de malignidad. A la paciente se le hizo una resonancia con medio de contraste para mejorar la caracterización de la lesión, en la que podemos ver en estos cortes axiales, en estas secuencias de T1, cómo está la masa heterogénea. Cuando se administra el medio de contraste, refuerza también en forma heterogénea. Otras secuencias con supresión grasa, una secuencia que conocemos como Vibrant, que hace más evidentes las lesiones, y el intenso reforzamiento. Fíjense cómo se pinta toda esta área, con algunas áreas hipointensas, posiblemente por necrosis, y aunque la curva es un poco engañosa, porque no es una curva de lavado rápido, sino que es una curva con un ascenso rápido y luego continúa con un ascenso lento en el resto del tiempo que se hizo, que se realizó, es más como compatible con una lesión benigna, pero no nos dejemos engañar. Hay que recordar que esta gráfica representa solo una pieza del rompecabezas, mientras que la morfología de la lesión, la estructura, el reforzamiento son mucho más determinantes para el diagnóstico adecuado. Y bueno, miren, en este caso, utilizando la lexicografía de BIRAS en resonancia magnética, pues nos apegamos al concepto de que es una masa de forma irregular, de márgenes no circunscritos e irregulares y con un reforzamiento de tipo heterogéneo. Esta paciente se fue con su cirujano plástico, realizamos la biopsia ahí en el mismo gabinete. La doctora Miriam Hernández, si mal no recuerdo, nos hizo el favor de hacer la biopsia y el resultado fue este. Aquí es el resultado histopatológico de un carcinoma ductal infiltrante. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? En primer lugar, que hay que estar atentos, aparte de los implantes mamarios, en la patología subyacente y no dejar por visto cuando una paciente refiere una masa, aunque ella lo relacione a un traumatismo, lo cual suele suceder, lo relacionan a cualquier evento particular, pero realmente es un proceso neoplásico que está en el proceso del diagnóstico. Hay varios artículos que comentan la presencia de implantes de silicón o de solución salina y los riesgos que tienen con el cáncer de mama. Sí hay unos implantes que se están retirando del mercado que sí demostraron tener una cierta relación con el linfoma de células grandes, pero son casos muy especiales, muy eventuales y no deben de ser considerados como un factor de riesgo. Por lo tanto,
no es un factor que complique realmente la presencia de los implantes. Y aquí les comento, por ejemplo, en este artículo que habla sobre los efectos diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer de mama, en las conclusiones traducidas al español dice, a pesar de que los implantes reducen la sensibilidad, las pacientes en estadios similares son diagnosticadas igual que las pacientes sin implantes que le detectan en la mamografía una lesión. Es decir, dicen la evolución es prácticamente la misma. Entonces, el implante no retrasa en sí mismo el problema. Lo complica para el diagnóstico, nos pone a trabajar más, pero no disminuye o atenúa el problema del diagnóstico de cáncer de mama. Y también nos dice claramente, aunque la reso y el ultrasonido son útiles, la mamografía sigue siendo el estándar de oro, aunque yo agregaría complementándolo con ultrasonido y pasando también a la resonancia magnética en caso necesario, como lo vimos en este caso que acaba de pasar. Muy bien, aquí un recordatorio de lo que son las proyecciones craneocaudales convencionales y las proyecciones de Eklund, en la que el implante es desplazado hacia atrás para poder obtener una imagen adecuada del tejido glandular en estas 4 proyecciones. Bueno, el siguiente caso, el último que les voy a presentar para dejar paso a la doctora Carolina, es este caso interesante desde el punto de vista, digamos, técnico y no sé si ético tal vez. Esta paciente tiene 43 años, se presenta a un control de detección oportuna de cáncer, sabe que tiene un fibroadenoma palpable en el cuadrante superexterno de la mama derecha y este es el estudio que le realizamos. Bueno, pues como siempre empezamos tratando de determinar qué tipo de patrón glandular tiene esta paciente. Entonces la podemos considerar en un patrón C. Podemos ver en esta proyección craneocaudal la presencia de una opacidad nodular, un nódulo, una masa, un tumor nodular. En la proyección mediolateral tal vez no se distinga tan claramente por este tejido glandular. Una imagen aquí de mayor densidad, de particular morfología extraña, irregular, que no preciso claramente en esta proyección. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Bueno, pues en primer lugar vemos qué tipo de mama es y como les digo, a mí me parece que es un patrón tipo C, en el que hay, digamos, un predominio de tejido fibroglandular, escaso tejido graso, no como la mama tipo D. Y entonces nos recurrimos a la terminología. Entonces, por un lado, es claro que tenemos una masa. Esta masa es oval, es de márgenes circunscritos, al menos en una proyección. Aquí está en la otra proyección, también se ve de márgenes circunscritos, con una densidad semejante a la del tejido fibroglandular. Pero, por otro lado, lo que me impresionó en este estudio es esta asimetría de densidades. En el cuadrante superexterno observo una asimetría de densidad que me preocupa. La paciente tiene ciertos agravantes. En primer lugar, la paciente tiene estudios previos y siempre los lleva, como debe de ser. Por favor, médicos, digan a sus pacientes que lleven los estudios anteriores. Para todo tipo de estudio mamario es muy útil que tengamos oportunidad de ver cómo van evolucionando los senos, cómo aparecen las calcificaciones, cómo aparecen los nódulos. Es un verdadero problema para nosotros y nos quedamos cortos cuando hacemos evaluaciones de métodos de mama sin tener estudios previos. Ya no digo de resonancia magnética, en los que es muchísimo más importante. Bueno, el caso es que la paciente tenía estudios previos y voilà. Aquí están sus estudios del 2019, del 2021 y del 2022, que es el estudio que le tomamos nosotros. Las imágenes están tomadas del negatoscopio, entonces no tienen la resolución más adecuada, como pueden verlo en la última que le tomamos nosotros, que se ve mucho mejor aquí que en esta. Pero de nueva cuenta, cuando las vi todas juntas, me sigue llamando la atención esta zona de mayor densidad en cuadrante superexterno, que no me parece tan clara ni tan obvia en los demás estudios. Tal vez correspondiera a esto, pero si correspondiera a esta zona de mayor densidad, aquí significaría que se ha incrementado. Hay variantes no solo en la posición, sino que hubo un cambio de equipo en esta situación. Este cambio de equipo fue que las primeras mamografías se hicieron con una mamografía digital indirecta, es decir, digitalizada, mientras que estas se hicieron con un equipo, o lo dije que es
No, Fuji, con un equipo Fuji, que es mastografía digital y también tiene tomosíntesis, y desde luego le hice la tomosíntesis. Entonces, ¿cómo justificar esta aparición de esta nueva densidad, aunque el fibradenoma se ve más claramente? Pero entonces había los factores que me asustaron. Uno, la paciente tiene una familiar directa con cáncer de mama, que tal vez no sea suficiente. Se requieren más de un familiar para que aumenten sus factores de riesgo, y aparte tampoco es 100% seguro, depende del genoma, etcétera. Pero ese factor ya lo predispone a uno. Factor número 2, es una doctora. Factor número 3, es una exalumna, amiga y compañera de mis hijos. Factor número 4, es aprensiva. Y entonces me dio mucho miedo. Ahora sí me ganó el terror de que esto fuera en realidad alguna anormalidad que no se hubiera visto o que fuera de nueva aparición, como si fuera un cáncer de intervalo o algo por el estilo. Entonces, ante la duda, y para estar más seguro, lo que definitivamente hice, aparte de complementarlo con ultrasonido, en el que se demostró la presencia del fibroadenoma que no se había cambiado en comparación a estudios previos, le pedí el estudio de resonancia magnética. Y bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de la resonancia. En primer lugar, de nueva cuenta, se trata de determinar a qué patrón corresponde, porque al igual que en la mamografía, en la resonancia tenemos los patrones A, B, C y D, dependiendo de la proporción del tejido adiposo con el tejido fibroglandular. Entonces, viendo, digamos, esta mama, pues yo de nueva cuenta la colocaría en un patrón C. Bien, aquí tenemos el nódulo, el fibroadenoma, lobulado, circunscrito, homogéneo, que con el medio de contraste en esta secuencia Vibrant, vemos, y en esta secuencia que es también tridimensional, vemos que apenas pinta un vasito, pero no hay una tinción anormal. Por otro lado, en la zona de riesgo, en la zona sospechosa, confirmamos que hay confirmamos que hay una asimetría de densidades comparada con la mama izquierda. Y aquí se persiste la zona de asimetría de densidades que refuerza moderadamente con el medio de contraste, pero de ninguna manera, de una manera que preocupe, sugiriendo que se trate de un proceso neoplásico. Por lo tanto, lo dejé como un fibroadenoma estable y una asimetría focal más evidente debido a los nuevos procedimientos y métodos diagnósticos. Entonces hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre los diferentes tipos de mamografía. La analógica, que prácticamente debería de quedar en desuso, aunque entiendo que no en todos lados se puede hacer, sigue siendo vigente, pero la calidad de resolución y la diferencia en la capacidad diagnóstica se va incrementando conforme más incrementamos todos los demás métodos. Les comento que la tomosíntesis no mostró más que el fibroadenoma un poco más detallado, como en este caso. Esta es una imagen de la tomosíntesis, sin demostrar ninguna zona de tinción, de ninguna zona con un patrón sistematizado tumoral, el fibroadenoma y el resto de la glándula. Muy bien, pues creo que con esto nos queda claro el gran camino que hemos logrado recorrer en el diagnóstico de la patología mamaria. Todavía me tocó ver a mí, con el riesgo de que saquen cuentas, me tocó ver a mí cómo se hacían mamografías con equipos de tubos convencionales, con unos conos de compresión como estos, y que obviamente la resolución, no sé cómo nos atrevíamos a dar diagnósticos en aquellos tiempos con este tipo de imágenes. Así hemos evolucionado a las mastografías convencionales, hemos evolucionado a la mastografía digital, a la tomosíntesis, a la resonancia magnética, y como han visto en las últimas 3 o 4 sesiones, hemos ido recorriendo poco a poco estas diferentes modalidades de imagen. Fue por eso que me permití invitar a la doctora Carolina Oñate para que nos hable de esta otra modalidad que es el PEM, y que nos va a indicar o explicar más o menos de qué se trata. Si hay algún comentario, lo pueden conservar para el final, por favor. Ahorita que termine su presentación la doctora, tomamos de nuevo el micrófono para platicar con ustedes. Gracias, los dejo con la doctora Carolina.